Me habían invitado a una convención que se da en Brasil llamada CONASIM. El pastor Sóstenes Apolo en su iglesia de mediodía, así era la iglesia. Y le doy muchas gracias a Dios porque ya en 2 o 3 ocasiones yo había predicado en esta convención. Él traía a los misioneros que tenía en distintas partes del mundo. Era una confraternidad muy linda y un momento muy importante para conocer lo que Dios estaba haciendo en otros lugares. Le doy gracias a Dios porque una de las cosas que noté era como que había cierta, como que estaban la gente un poco inquieta porque el pastor estaba haciendo un templo que estaba valorado en 6 millones de dólares y le parecía a la gente que era mucho dinero y que tenía que haber hecho algo más simple. Bueno, en fin, yo sabía que algunos lo estaban criticando, uno se da cuenta de esto. Y sin embargo, hermanos, cuando empecé a orar por esto, dije, Señor, ¿qué puedo hacer para ayudar al pastor inclusive en la situación que tiene? Y Dios me mostró un tema para que lo predique, que se lo titulé Los 3 errores de Pablo. Cuando yo lo anuncié ese domingo en la noche, que mi tema era los 3 errores de Pablo, yo vi que el mismo superintendente hizo así como diciendo, que Pablo cometió errores, nunca lo habían oído. Y entonces pues yo comencé a predicar. El primer error de Pablo, imagínense, Pablo había recibido una visión donde veía un varón macedonio que le decía, pasa acá a Macedonia y ayúdanos, predica la palabra aquí. Entonces él sabía que el Espíritu Santo lo estaba mandando allí. Cuando llegó allí se topó un grupo de mujeres orando a la orilla del río y él pues allí estuvo con las mujeres que le prestaron atención y predicaron, empezó a ir regularmente. Y una muchacha con un espíritu de adivinación, un demonio de adivinación, todos los días cuando Pablo iba para allá con Silas, iba detrás gritando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, oigan lo que dicen, oigan lo que predican, haciéndole una propaganda increíble, gratis. Sin embargo, Pablo se viró y reprendió el demonio y entonces aquella propaganda se disipó, se acabó. Y qué tristeza, hermano, que esto lo que provocó fue que llevaran a Pablo preso y a Silas. Ustedes saben lo que pasó. Lo llevaron y lo metieron en lo profundo de la prisión en un cepo allí. Ahora, si usted conoce la historia, usted sabe que en el capítulo 12 de los Hechos, los hermanos de esta zona habían recogido un dinero para mandarlo a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por un momento de crisis. Y Pablo fue que lo llevó con Silas, llevaron el dinero y estaban allí precisamente cuando cogieron preso a Pedro. Y cómo Dios libertó a Pedro milagrosamente, le abrió la prisión y Pedro salió. La Biblia lo dice al final del capítulo 12 de los Hechos, que dice que entonces Pablo y su compañero regresaron después de estar allí. Ellos vieron cómo Dios le abrió la prisión a Pedro y Pedro se fue. Y sin embargo, ahora estando ellos en la cárcel, se produce un terremoto, se abren todas las cadenas, se rompen las puertas y se abren y Pablo no se va. No se va nadie inclusive. Le dice a Silas, no, tranquilo, y se quedaron allí tranquilitos. ¿Qué pasó, hermano? Parece que Pablo perdió la noción de la realidad, porque lo normal es que se vaya. Si tú estás preso, estás orando, te están maltratando, estás con un cepo y todo eso se abre. Y él sabía que eso mismo le pasó a Pedro y el Señor lo libertó y Pedro se fue. Entonces ahora, ¿por qué Pablo no se fue? Yo me imagino que Silas, que estaba con él, tiene que haber pensado que Pablo cometió una pifia. Eso fue un error de Pablo, teníamos que habernos ido. Sin embargo, no se fueron. Se convierte el carcelero en una cosa linda y este fue el segundo error, que no se fue Pablo. El primer error fue eso, reprender el demonio. Ahora el segundo error es no irse de la prisión cuando se abre. Y todavía cuando amanece, después que bautizó a la familia del carcelero y todo esto, el carcelero viene y le dice, mira, vinieron unos alguaciles a decirme que ustedes se pueden ir, que están libres, que los apóstoles quieren que ustedes se vayan. Y Pablo dijo, yo no me voy a ir. Si quieren que vengan ellos y que nos saquen ellos. Tercer error de Pablo, ¿por qué no se fue Pablo? Vinieron los alguaciles y los sacaron y se fueron mansamente para la casa culto. Aquí estaba el secreto, hermano, de los 3 errores de Pablo. No había tal error. Es que Pablo había recibido de Dios la orientación, la dirección,
no te podía ir porque él necesitaba estar legal dentro de la ciudad para poder seguir predicando en la casa de aquella mujer. Si él se hubiera escapado de la prisión, imagínense, era un prófugo, lo hubieran cogido más adelante y no hubiera podido seguir predicando. Sin embargo, ahora estaba legal, autorizado, y dice la Biblia que se pasó 3 años predicando allí. De manera que lo que parecía que era un error no era más que el programa de Dios que lo trató con el líder. A veces no nos damos cuenta, hermano, el líder recibe una orientación de Dios que no es de dominio de todo el mundo. Los demás no saben por qué el líder cerró esta puerta, por qué el líder hizo aquello, porque Dios le dijo y no tiene que decírselo a todo el mundo. Los demás, los que son dirigidos por él, son los que tienen que aceptar que esto es un programa de Dios con el líder. Es un trato de Dios especial con el líder. Dios trata con los líderes, Dios orienta a los líderes, Dios les da la dirección a los líderes para que ellos puedan hacer la obra. Y esto es importante para nosotros también, que muchas veces somos muy dados a criticar al pastor por lo que está haciendo, al superintendente por lo que está haciendo, a los líderes por lo que hicieron, sin darnos cuenta, hermano, que casi seguro que eso que hicieron fue guiado por el Espíritu Santo, que no se lo puede decir a todo el mundo porque hay cosas que para que funcionen tienen que ir así de esa manera. No en secreto, pero que todo el mundo no puede tener el conocimiento de eso. Y le doy gracias a Dios por esta experiencia. Yo hice un llamado aquella noche y fue tan lindo ver tantos hermanos pasando al frente, los líderes llorando, pidiendo perdón al pastor porque ellos eran parte de esta gente que estaban criticando también. Y fue muy lindo aquello, hermano. Para mí fue muy especial ver aquel momento y vivirlo. Me sentí muy contento de que Dios pudiera tocar los corazones de aquellos dirigidos para que pudieran cooperar más con el que dirigía. Así quiere Dios con nosotros, que nosotros también podamos ver la dirección de Dios sobre los líderes y que vayamos detrás, que es lo que el Señor quiere. Esta es la memoria de un viejo pastor que nunca olvidará esa experiencia, que no hubieron tales errores en Pablo, sino que era el programa de Dios para que la obra se pudiera establecer en aquel lugar, como de hecho fue. Allí se creó una iglesia poderosa, grande, que hoy en día en la Biblia nos recuerda a nosotros que Cristo de verdad fue allí, muy real en la vida de todos ellos. Dios les bendiga y esta es la memoria de un viejo pastor, otra más.